Vamos a preguntarle al eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que ya nos está escuchando. Juan Fernando, muy buenos días. Muy buenos días desde Bruselas, un saludo para todos ustedes. Estamos analizando ese consejo de ministros de turismo, perdón, en el que bueno se pretendía pues llegar a un acuerdo común para que tuviéramos corredores sanitarios y Canarias pues saliera beneficiada de ese acuerdo en tanto en cuanto pudieran volver los turistas y al final pues no se ha podido llegar a un acuerdo entre todos. ¿Qué le ha parecido a usted el resultado final? Es un esfuerzo en la dirección correcta. Hay que recordar que la Unión Europea no tiene un historial de reunión de ministros competentes en materia de turismo. La tiene ahora en presidencia alemana porque se tiene conciencia de que el turismo es un sector vital en la Unión Europea, particularmente para algunos países y singularmente para algunas regiones en esos países. Estamos pensando en Canarias, en España, y ha sufrido el estrago de la pandemia como seguramente ningún otro sector. ¿Por qué? Por el derrumbamiento de la confianza mutua, por la suspensión de la libre circulación de personas adoptada unilateralmente en la primera fase de la pandemia, contra la que el Parlamento Europeo y la Comisión que yo presido, Libertad de Justicia Interior, combatió con uñas y dientes, fieramente, exigiendo el restablecimiento de la libre circulación de personas, que ha hecho suya la Comisión. Y a partir de que se restablezca la confianza, es cierto que hay que continuar pugnando por reducir los llamados índices acumulados de contagio, pero también por restablecer lo que hemos llamado metafóricamente corredores seguros, es decir, ciertas líneas de confianza para que las líneas aéreas puedan operar y sobre todo para que los usuarios del turismo, las personas que toman la decisión de irse 6, 7, 15 días de vacaciones puedan hacerlo con confianza. Eso no va a ser fácil porque hay que hacer una combinación de medidas y ninguna es milagrosa. A veces escucho decir, no, es que basta con un test que sea un test seguro en salida y en destino. Pero incluso así hay mucha gente que no quiere tomar el riesgo de pasar un test, otro test, y que resulte que porque a lo mejor el propio test ha salido negativo, pero el de un compañero o compañera que viajaba salió positivo, todo lo que se rastrea alrededor, que ha tenido contacto con esa persona que dio positivo, queda confinado por quién sabe cuánto tiempo, según las medidas unilateralmente que están adoptando los países. No. Todo eso crea un escenario pero ahora, Juan Fernando, que hay que superar. Pero ahora, Juan Fernando, que los ministros de la Unión Europea no se han puesto de acuerdo, ¿cuál debe ser el siguiente paso de nuestro país? Los ministros de turismo no es verdad que hayan estado en desacuerdo, han adoptado acuerdos de mínimos, teniendo en cuenta que los Estados miembros continúan siendo titulares de competencias que son decisivas para que esto vuelva a la normalidad. Hay que saber que la imposición de test en destino no depende del país que recibe turistas, sino del país emisor. Hay que saber que la sensación de contagio o de intensidad de la pandemia en el país emisor influye sobre la decisión de viajar de las personas que viven en ese país emisor. Hay que saber que la imagen que transmitimos hacia el exterior con respecto de la infodemia, 24 horas sobre 24, hablando del virus, hablando de la pandemia, hablando de los contagios, hablando de la tasa de contagios, a veces con mucha desinformación y desintoxicación, también influye en las decisiones individuales. Pero no es verdad que los ministros no se hayan puesto de acuerdo. Han adoptado un acuerdo de mínimos y han suscrito un documento conjunto en el que primero reclaman que se respete la libre circulación de personas, que no se adopten medidas unilaterales y que se tomen medidas de confianza entre los países que han suscrito la declaración final, entre ellos España, que además ha liderado bastante por la cuenta que le trae la conciencia en materia de la importancia que el turismo tiene en el Producto Interior Bruto y en el empleo, para que pueda restablecerse cuanto antes la normalidad. Y además se ha adoptado la decisión de considerar regionalmente las situaciones, no con la brocha gorda de los países. Hay que saber que Canarias está a punto de regresar a esa frontera que ha llegado a tener un carácter delimitativo de la zona de riesgo, 50 contagios por cada 100.000 habitantes. Estamos a punto de conseguirlo, estuvimos muy por encima, pero hemos conseguido con un esfuerzo de todos reducir la tasa de contagios, estamos en 52, 53, por tanto estamos a punto de pasar a lo que la mayor parte de los países europeos consideran zona naranja, que significa una invitación de confianza que la gente que quiera pasarse 6 días de vacaciones pueda hacerlo en Canarias. Y no digamos si fuésemos capaces de vender bien la imagen de Canarias como destino de teletrabajo. Hay mucha gente que está teletrabajando y teletrabajaría muchísimo más a gusto en Canarias que en el centro de Europa. Eso desde luego. Nos decía que está en Bruselas. ¿Usted al llegar a Bruselas al aeropuerto le hicieron el test? No, pero me lo he hecho varias veces. Y me lo he hecho por cuenta propia. Hay que decir que no es cómodo, es desagradable.
Y hay que decir que durante un tiempo el modo de hacerlo ha sido normalmente intentar acudir a la sanidad privada, que es la que ofrece alguna posibilidad, porque las listas de espera en la pública son bastante considerables. Todo esto complica las cosas. Pero teniendo pero yo le preguntaba esto porque... Me lo tenía que hacer varias veces, pero no me lo han hecho en el aeropuerto. Lo se lo que tengo que aportar en el aeropuerto porque... es el llamado PQR. El llamado PQR es el certificado de la zona de donde vengo y del nivel epidemiológico de la zona de donde vengo y de la zona a la que voy. No, le preguntaba esto porque efectivamente el aeropuerto de Bruselas ha empezado con esos test y como usted sabe, aquí estamos con el debate de si Bruselas nos va a dar un tirón de orejas por si empezamos nosotros con los test aquí en los aeropuertos. ¿Esto cómo se ve desde Bruselas realmente? ¿Y cómo lo ven ustedes que tienen un aeropuerto donde se están realizando los test? Esa decisión, insisto, es una decisión nacional, es una decisión que corresponde todavía a los Estados miembros. Algunos los están practicando de manera aleatoria, y el solo hecho de que se sepa que se está haciendo de manera aleatoria ya significa una especie de advertencia general de que te puede pasar y que te conviene, por tanto, tener una especie de certificación de conciencia de cómo estás de salud, de temperatura, o si has tenido contacto con alguna persona que haya resultado contagiada a través de los rastreadores que están funcionando de forma cada vez más efectiva. Hay que saber que hay que distinguir entre la sensación que tenemos de que la pandemia está fuera de control porque las cifras se han ido expandiendo por el solo hecho de que ahora precisamente hay más control. Por tanto, la apariencia contradice la realidad de los hechos. Sabemos ahora que hay cientos de miles de contagiados porque muchísima gente se ha hecho los test, mientras que en la primera hora prácticamente nadie se lo había hecho. Sabemos también que hay un altísimo porcentaje de contagiados asintomáticos, por tanto que no están enfermos, que no tienen ningún mal, solo que por precaución se recomienda que estén un tiempo aislados para no expandir el contagio en función de la política de prevención que se está aplicando. Por tanto, en los aeropuertos no se están aplicando test masivos. No es verdad que en el aeropuerto de Bruselas llegues y te hagan el control. Se están haciendo aleatoriamente, pero, insisto, como soy trabajador transfronterizo y me muevo con cierta frecuencia, por prudencia me he hecho el test en varias ocasiones y ha resultado negativo. Juan Fernando, no sé de cuánto tiempo dispone, pero hay más compañeros que quieren saludarle y preguntarle también, como Pepe Moreno. Pepe, adelante. Sí, Pepe. Buenos días, Juan Fernando, desde luego, pero ¿usted no cree que en una región que vive el turismo esto tendría que tomarse de otra manera? ¿Usted comprende que no hayamos hecho nada esperando unas veces una cosa y otras otra? Quiero decir, primero era una decisión estatal, después una decisión de la Unión Europea, porque así nos lo dijo la ministra. ¿Usted no cree que habría que hacer algo? ¿Está usted conforme con esta pachorra que estamos usando, esperando a que otro nos diga lo que tenemos que hacer? Desde mi escaño en el Parlamento Europeo he sido consciente desde el primer momento que Canarias, que ha tenido una tasa de contagios y de fallecimientos menor relativamente a la media española para empezar y a la media europea, sin embargo, estaba expuesta al peor estrago del COVID, exactamente por el derrumbamiento de la conectividad, de las comunicaciones, del tránsito aéreo y sobre todo de la confianza con la cual la gente reserva en un hotel para disfrutar 5 o 6 días sabiendo que puede regresar después de 5 o 6 días y reincorporarse al trabajo. Mucha gente teme ahora no poder reincorporarse al trabajo, mucha gente teme que por haber estado en contacto en un hotel con alguien que resultó positivo se tomen decisiones que le afecten en su reincorporación al trabajo después de haber pasado 5 o 6 días de vacaciones. Mucha gente se abstiene de correr ese riesgo, por tanto el problema es muy serio, pero no cabe ninguna solución milagrosa. No comparto que se esté actuando con pachorra. El gobierno de España ha invertido muchísimo dinero en paliar el sector, no solamente con los créditos y las moratorias, créditos del ICO y las moratorias a las hipotecas hoteleras que han significado un colchón de garantía pública, de pervivencia y de supervivencia de un sector que ha vivido esta situación con extremo riesgo. En cuanto a los trabajadores, los ERTES, una vez más, una extensión masiva de la cobertura salarial y de seguridad social mínima en una situación absolutamente extraordinaria. Pero es cierto que hace falta hacer más y hace falta restablecer cuanto antes esa normalidad que añoramos, y eso requiere luchar contra la pandemia y requiere, lo que han hecho los ministros de turismo, exigir de la Comisión y del conjunto de la Unión Europea que adopte medidas coordinadas, que nadie tome medidas contra nadie, que nadie adopte medidas unilaterales que espiralicen la acción-reacción que tanto daño nos hizo en la primera oleada, y que los criterios se apliquen regionalizadamente, en modo que si Canarias transita, y esperamos que transite cuanto antes, hacia el 50
con la tasa de 50 contagios por cada 100.000 habitantes, Canarias entre en zona naranja y ya se pueda decir con toda claridad que es un destino al que se puede viajar. Si además los test en llegada y los test en hoteles sufragados con dinero público ayudan a crear la sensación de destino seguro y nuevos turoperadores como tú y anuncian que van a volver a operar en Canarias, eso será de nuevo un impulso en la buena dirección. Y si finalmente se establece la idea europea... Claro, pero estamos parados, es que resulta de que lo que me está contando es casi la política de la subvención, de que está muy bien, de que hayan ayudado a todos los que necesitan que estén, que lo necesiten, de acuerdo, pero eso son medidas para paliar el frenazo turístico que tenemos, y nosotros no vivimos de subvenciones, lo que tenemos que vivir es de gente que venga y deje las perras, que se aloje aquí, que coma aquí, que alquile un coche aquí, en que se vaya a excursión por aquí. Todo eso es lo que tenemos parado ahora. ¿Quién puede estar de desacuerdo con eso? La pregunta es, ¿cómo podemos convencer a los 15, 16, 17 millones de turistas que hemos tenido durante años que tomen la decisión cada una de esas personas individualmente de reservar un hotel en Canarias y venir a pasar una semana en las circunstancias actuales, cuando hay muchísima gente que ha visto sus ingresos demediados o derrumbados, cuando hay muchísima gente que está en la inseguridad con respecto de su continuidad laboral, cuando hay muchísima gente que está sufriendo la precariedad y la incertidumbre de futuro, cuando hay mucha gente que tiene miedo al contagio, porque la infodemia ha creado una sensación casi de obsesión general en relación con el control de la pandemia, cuando hay mucha gente que teme que incluso encontrándose sana, si va a Canarias y alguien resulta que está contaminado en el hotel o está contagiado en el hotel, pues resulta que a lo mejor le imponen también él la decisión inasumible de confinarse durante 15 días, sea en Canarias o sea a la vuelta. Si en Canarias peor, porque está en el extranjero, y a la vuelta también mal, porque le impide reincorporarse al trabajo. ¿Cómo convencemos a 18 millones de ciudadanos europeos de tomar la decisión de cogerse un avión y venirse a Canarias? Pues tendremos que pulsar muchas teclas, no solo una. Hay gente que piensa, con el control en el aeropuerto. Esa medida no es milagrosa, porque el control en el aeropuerto es desagradable, y solo pensar que uno va a pasar control en aeropuerto, control al llegar, control al salir, control en el hotel y control para volver, uno dice, ¿para qué voy a pasar por eso? Hay mucha gente que no quiere pasar por eso, hay mucha gente que prefiere quedarse en casa hasta que esto pase. Por tanto, claro que es un problema como una casa, claro que sé que en Canarias vive muchísimo del turismo, pero tenemos que trabajar con perseverancia en la confianza de que el destino de Canarias es imbatible, que tenemos un clima fabuloso, tenemos unos atractivos absolutamente imbatibles en Europa, somos una marca mayor, y por otra parte hay algunos parlamentarios europeos que estamos insistiendo continuamente en la necesidad de que aquí nadie adopte medidas unilaterales, ni discriminatorias, ni desproporcionadas, ni de duración indeterminada contra nadie, muchísimo menos contra España contra Canarias, que está haciendo bien su tarea, está haciendo bien sus deberes. Juan Fernando, le va a saludar Jaime Pérez. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo. Es efectivamente clave contener mejor al virus. Y en el caso de Canarias, en todos los casos, pero particularmente viviendo como vivimos del turismo, estar por debajo de esos 50 por cada 100.000 habitantes. Y ciertamente el test no lo arregla todo, pero sí que puede ayudar a contenerlo mejor, al virus me refiero. Ha apuntado en el transcurso de esta conversación que, por ejemplo, en Bruselas se están haciendo esos test en los aeropuertos porque es una decisión nacional. Luego, siendo una decisión nacional, ¿pudo España haberlo adoptado semanas o meses atrás? España puede. Hay que decir que las cosas han cambiado de forma vertiginosa. Hace apenas unos meses nadie había oído hablar de los PCR, nadie había oído hablar de los tests, ni de los test serológicos, porque el PCR te da la carga viral en el momento en que se te hace el examen, pero no certifica si has tenido contacto con el virus en el pasado, si has desarrollado anticuerpos. Por tanto, la ciencia se está desarrollando también de forma vertiginosa. Es importante que haya test asequibles, que no sean carísimos. Yo he pagado un dinero por cada test que he hecho y esperablemente... Pero le reitero, disculpe, le reitero la pregunta. España puede y pudo hacerlo, ¿verdad? Hombre, eso dependerá de la disponibilidad de tests y también de la disponibilidad de las personas a someterse al test. El test aleatorio se puede practicar en aeropuertos, pero imagino que con el tráfico aéreo que ya está teniendo lugar, hacerle test a todo el mundo en salida seguramente impondrá una vuelta de tuerca adicional para restringir la movilidad y la conectividad aérea de Canarias. ¿O es que cree que muchísima gente va a tomar un avión si sabe que se le va necesariamente a practicar un test en la salida y un test en la llegada, con lo desagradable que es? Y además
teniendo en cuenta que la ciencia nos está diciendo que ese test no es definitivo. El test te dice que tú no has tenido contacto con el virus en ese momento, lo que no significa que no lo tengas en 4 días, que no lo tengas en 5 días. Esta conversación es casi agotadora porque tiene lugar en la vida cotidiana como consecuencia de esta infodemia que estamos todos padeciendo. Pero lo que está claro es que hay que combinar muchos elementos. También, déjeme decirlo porque se mencionó en la reunión de ministros de turismo de ayer, la garantía de reembolso, que es una pieza adicional para tomar la decisión de viajar, que en su momento puedas revocar sin perder todo el dinero, porque eso también es muy disuasorio. Piensas que vas a comprar un billete de aquí a 2 meses, voy a ir a Canarias, pero como la cosa no se ha normalizado, como incluso se ha puesto peor, como incluso ha llegado una tercera ola o la segunda ola se ha recrudecido, decido no ir, quiero que me lo reembolsen, pues que la Unión Europea establezca un mecanismo de garantía de reembolso del dinero que uno haya invertido en comprar un paquete de viaje. Hay muchísima gente que está pendiente de esa decisión. Eso también, pero Juan Fernando, incita a la confianza, invita a la confianza. Por concretar, porque yo creo que es bueno que concretemos en esta conversación, ¿no? ¿Usted es partidario de hacer los test, sí o no? Sí, como un elemento más. ¿Usted haría test en Canarias? Sí, como un elemento más, y ojalá sea técnica y financieramente posible y cuanto antes, como un elemento más. Es una exigencia por otra parte del sector hotelero, y le he escuchado con atención, y el sector hotelero merece respeto, porque el sector hotelero tiene gran presencia en Canarias, contribuye al PIB, contribuye al empleo, le he escuchado con atención, y el sector hotelero demanda test en origen y test en destino como un elemento de cualificación de Canarias como destino seguro. Solo puedo añadir que no obra enteramente el milagro. El test eso se entiende. Porque hay mucha gente que no adoptará la decisión de ir ni siquiera así. ¿Y empezaría a hacerlos ya, Juan Fernando? ¿Usted cree que deberíamos empezar ya? No depende de mí. Pero pregunto. Sí. Pero las autoridades que pueden tomar esa decisión tienen que tomar conciencia de cuál es la disponibilidad de los tests, cuál es el coste financiero, cuál es la aplicación que pudieran tener, y explicar la proporcionalidad y la necesidad de la medida para incentivar precisamente la reestimulación, la reanimación del turismo en Canarias, que es vertebral para nuestra sociedad. Pero es una decisión que tiene que adoptarse porque, como le digo, por el momento, hacerse un test no es la cosa más fácil del mundo. Hay que reservar en una clínica, muchos están saturados. Te dan cita para a lo mejor para 2 o 3 días, y el test, el resultado te lo dan 2 o 3 días después. Por tanto, no es sencillo montar ese dispositivo. Eso hay que saberlo también. Hay gente que habla frívolamente de este asunto. No, millones de test, tiene que hacerle test a todo el mundo. No lo veo tan sencillo. Yo me lo he hecho varias veces y en ningún momento fue improvisado. Tuve que pedir cita en una clínica. Tuve que desplazarme hasta la clínica para hacérmelo, hacer mi espera, que me recibieran. Me tomó mi tiempo. Pagué mi dinero porque tuve que hacerlo en una clínica privada y después me dieron el resultado 2 o 3 días después. Es así como esto funciona por el momento. Hay que le va a saludar también Leopoldo Fernández, que le está escuchando. Leopoldo, adelante. Yo creo, sin embargo, señor López Aguilar, que aquí hay 2 cuestiones que me parecen básicas. Usted ha aludido por lo menos a la primera. Es que haya un mínimo común denominador, un marco común en todos los países europeos, para que a partir de ahí sepamos todos previsiblemente lo que puede ocurrir en los supuestos de que se trate. Es decir, que no actúe cada uno a su libre albedrío y su medida, aun afectando a terceros, salga por libre. Eso por un lado. Yo creo que ahí se ha dado un cierto paso. Pero claro, ¿qué valor tiene que lo firmen 9 países de 27? Es que resulta también un tanto depresivo incluso el que de 27 solo 9 acepten la necesidad de ese marco común. ¿Esto cómo va a ponerlo en marcha en este supuesto el Consejo Europeo del próximo jueves? Yo creo que si no hay un acuerdo básico de una mayoría, pues francamente nace muerto el tema. ¿Cómo lo ve usted? Es fundamental lo que acaba de decir y lo comparto plenamente. El establecimiento de criterios europeos ante problemas que como mínimo requieren de un actor globalmente relevante, de un actor regional globalmente relevante, que en nuestro caso solo puede ser la Unión Europea. Pero hay que saber que la Unión Europea actúa de acuerdo con el principio de atribución estricta de competencias, y la Unión Europea no tiene competencias capilares en materia de turismo. La Unión Europea no ordena el turismo. Son los ministros de turismo los que han tomado la iniciativa de introducir este punto en presidencia alemana.
y lo han hecho además en un consejo informal, que es un consejo que no toma decisiones legislativas, que no adopta reglamentos después de que los haya aprobado el Parlamento Europeo para poner así fin al procedimiento legislativo después del voto definitivo en el Parlamento Europeo. No, un consejo informal es un consejo que discute problemas que preocupan a los ministros, y al final un conjunto de ministros especialmente motivados, y fíjese que son ministros de países en los que el turismo cuenta, estamos hablando de Italia, Malta, Francia, España, países en los que el turismo cuenta una barbaridad en su PIB, pues acaban firmando una declaración que tiene pleno sentido, y esa declaración tiene como destino a la Comisión, para que sea la Comisión la que una vez más adopte iniciativas legislativas, y esas iniciativas legislativas sí lleguen a ser vinculantes para todos los Estados miembros. Sé que este procedimiento que describo puede parecer mastodóntico, puede parecer lento, exasperantemente lento ante la imperiosa necesidad que tenemos de que esto acabe y de que volvamos a algo que se parezca al mundo que hemos conocido, pero nos va a costar, tenemos que perseverar. Lo que sugiero es que tengamos la confianza en que la vía que estamos transitando es la correcta, y por supuesto combatir la adopción de medidas unilaterales entre países que sean desproporcionadas, que no respondan al principio de necesidad. Prohibir completamente, porque está prohibido por el derecho europeo, las medidas discriminatorias, que digan, los que vengan de este país que se fastidien, en cambio los que vengan de este otro les vamos a tratar de mejor manera. No. Las medidas no pueden ser discriminatorias entre europeos, tienen que tener carácter general, y luego que haya un gran proyecto europeo, y lo hay, el llamado, en la jerga europea, EU Next Generation, el programa de relanzamiento y recuperación Europa, la nueva generación europea, que va a invertir 750.000 millones de euros, por los cuales la Unión Europea por primera vez se va a endeudar en el mercado para financiar la recuperación, que impulse todos los grandes sectores a través de programas y prioridades en los que con seguridad España debe priorizar el turismo. Esta es una conversación que he tenido con el presidente del Gobierno de Canarias, que lo está haciendo muy bien. Al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, le he dicho con claridad: Canarias tiene que presentar programas de participación en las prioridades de la participación de España en el Fondo de Resiliencia, en el New Next Generation, basados en la recuperación del sector turístico, que es vital para Canarias. Juan Fernando, una última pregunta, se la hace Manuel Sánchez. Muy buenos días, Juan Fernando. Dada su experiencia en Europa, dado el conocimiento que tiene usted del europeísmo y sobre todo en base a lo que preguntaba el compañero Leopoldo Fernández, ¿no ve usted una Europa más desunida, más dividida que nunca en esta crisis de la pandemia? ¿No ve una Europa muy cercana a los norte y sur del pasado? Una Europa que no piensa en toda Europa, sino en intereses comunes y sobre todo económicos de alguna zona. No, usted que está en Bruselas, que lo está viviendo, ¿no lo nota así? ¿No nota una Europa muy dividida? Llevo años escribiendo, pero sobre todo combatiendo contra esa deriva y contra esa tentación. La Unión Europea dio un salto adelante de gigante cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Un ejemplo sangrante en Canarias es la necesidad de una respuesta europea ante migraciones y demandantes de asilo. Lo hicimos en 2006 frente a la crisis de los cayucos, cuando no existía ni el Tratado de Lisboa, ni el Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad, no existía Frontex, ni la Agencia Europea de Asilo, ni la Carta Europea de Derechos Fundamentales que consagra el derecho al asilo. Pero todo eso ahora está en vigor. Y sin embargo, en coincidencia con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión Europea lleva empatando episodios de crisis mal resueltos más de 10 años. Primero la gran recesión, la crisis de la deuda soberana, el Brexit, la mal llamada crisis migratoria, y ahora la COVID, la pandemia y el estrago económico brutal que eso está imponiendo a todo el proyecto europeo. Y claro que sí, que se perciben las divisiones, claro que sí, que hay muchos ejes divisorios. Hay un infame grupo de Visegrado escorado completamente a la eurofobia y hacia la extrema derecha nacionalista reaccionaria, insolidario con los que padecen la presión migratoria en el frente de las fronteras vulnerables, entre ellos España, lo que me parece completamente intolerable. Hay estados que se saltan las reglas del Estado de Derecho y practican reformas legislativas hacia atrás completamente, que están contradiciendo los valores europeos. Hay estados muy egoístas que se han negado hasta antes de ayer a participar de ningún mecanismo de financiación de recursos propios. Finalmente ese salto se ha dado exactamente porque la crisis del COVID exige una inyección financiera como nunca hemos conocido para financiar la recuperación, y por eso por fin Europa ha adoptado la decisión de lanzar bonos al mercado con garantía en el presupuesto europeo.
por supuesto que esa tentación está ahí, la combato de cuerpo entero. Y lo mismo tengo que decir en relación con las medidas unilaterales o discriminatorias que se pueden adoptar para evitar que los ciudadanos europeos adopten libremente la decisión de tomarse unos días de vacaciones. Hay países que dicen, no hay que ir de ninguna manera hacia otro país, porque para nosotros es un país que está en zona muy roja. Y nosotros decimos, no es verdad, no es verdad. Se han multiplicado los test, consecuencia de lo cual ahora se han detectado más contagios, pero eso no significa que estemos peor que el Reino Unido. No lo estamos, no estamos en España peor que el Reino Unido. Es cierto que en España el clima mediático es sofocante. Es cierto que parece una olla incandescente, que no se habla de otra cosa, lo cual, por cierto, es una diferencia muy española. Yo desde Europa veo telediarios en todas las lenguas y créame que no hay ninguna monomanía tan obsesiva en los medios de comunicación con la pandemia como España. Es brutal. No hay medios de comunicación que no le dedique las 24 horas a informar de los contagios y de cómo está la situación en cada pueblo y en cada comunidad autónoma. Pues todo eso crea efectivamente un clima que no nos beneficia. Pero, insisto, Europa es la medida de la respuesta. Y más pronto que tarde también Europa tiene que aportar su propia política y sus inversiones para controlar la pandemia y regresar a una normalidad en que la gente pueda tomar libremente la decisión de montarse en un avión y pasar 6 días de vacaciones con garantías. Esperemos que sí. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo. Gracias a ustedes por la llamada. Un muy buen día desde Bruselas.